Seguimos con otros problemas de linealidad. En este caso, bueno, esta es la continuación de los problemas anteriores. Nos dice, demuestra que si un sistema es aditivo de estado 0, si Y1 es la respuesta de estado 0 debido a la entrada X1, la respuesta de estado 0 debido a la entrada CX1, CY1, en la que C es un número entero finito positivo. Bueno, si X1 tiene entrada Y1, X2 tiene entrada Y2, entonces, ¿qué hacemos? Como es aditivo de estado 0, sumamos x1 más x2 va a tener entrada y1 más, es respuesta y1 más y2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacemos x2 igual a x1. Entonces, aquí la entrada nos quedaría x1 más x1, que sería 2x1. Y la respuesta sería y1 más y1, que sería 2y1. Igual, si ahora a 2x1 le sumamos x1, tendríamos una entrada 3x1 con una respuesta 3y1. Entonces se verifica que una entrada CX1 tiene respuesta CY1 donde C mayor que 0 es un entero. A ver, aquí nos dicen, bueno, esto ya es otro problema parecido a lo que hicimos anteriormente. Suponga que la red es lineal de entrada 0. Demuestre la respuesta de entrada 0. Esto sería entrada 0 debido a una condición inicial. Y nos piden entonces cuál es la respuesta de entrada 0 debido a esta condición inicial. BC en 0, 1 y L en 0, 0. Y la respuesta de entrada 0 debido, y nos dan unos datos, la respuesta de entrada 0 debido a esta condición inicial es esta, y a esta otra condición inicial es esta. Entonces aquí lo vamos a hacer por superposición, ¿no? Ya que es lineal de entrada 0. Y tenemos la respuesta de estas dos condiciones iniciales, a esta y a esta. Entonces se forma el sistema de ecuaciones donde tenemos C1 que multiplica a 8. Para los voltajes sería C1 por 8 más C2 por 2. Ahora tiene que ser igual a 1. Y para las corrientes tenemos C de 1 por 2 más C2 por menos 5 tiene que ser igual a 0. Bueno, aquí resuelven para C1, C2. Y ya nos queda la respuesta como una combinación de estas dos coeficientes que conseguimos. Sería 544 por la respuesta B1 más 1,22 por la respuesta B2. Y bueno, aquí sería colocarlo a la respuesta y ya tienen la respuesta total. Ahora nos dicen si en la red anterior tiene una respuesta de estado 0 debido a B1 igual U de T y es igual a esto, y se agrega una fuente B1, que sería esta fuente, igual a 3 U de T, haya la respuesta total. Bueno, aquí simplemente, si esta es la respuesta de entrada 0, la respuesta 3 U de T será 3 veces esto. Y la respuesta total va a ser la respuesta de estado 0 más entrada 0, es decir, esto más esto. Y llegamos a esto. Ahora vamos a ver el teorema de Thevenin y Norton, tomando en cuenta la linealidad de las redes, ¿no? A ver, tenemos una red que es lineal, que es esta red A. Tiene fuentes y condiciones iniciales. Y puede tener fuentes dependientes, ¿no? CI es condiciones iniciales, FI fuentes independientes, FD fuentes dependientes. Ahora, la única condición es que la fuente dependiente de aquí dependa de una variable en la red A y que no sea una variable de la red B. La red B puede ser arbitraria, puede ser lineal o no lineal, y también puede tener fuente dependiente, pero la variable de dependencia debe estar aquí en la red B. Bueno, esto bueno, aquí tenemos, podemos hacer del teorema de Thevenin y Norton, ¿no? Nos dicen que lo que vamos a hacer en este caso es aplicar Thevenin y Norton, lo que nos dicen el teorema de Thevenin en este caso,
y luego usando linealidad demostrar de que lo que dice el teorema de Thevenin es correcto, ¿no? Y por tanto el teorema debería ser correcto. Por ejemplo, en este caso se crea esta red equivalente, donde esto a la izquierda sería esta red A, donde se separa aquí, se pone en serie, esto está en serie, un voltaje V sub A, un voltaje V sub B, y luego una red con estas condiciones, las condiciones iniciales 0 y la fuente independiente 0. Porque sabemos que del teorema de Thevenin, para una I arbitraria, en el teorema de Thevenin, el voltaje de Thevenin se hace I igual a 0, y por tanto el voltaje V que aparece en las terminales abiertas con I igual a 0 va a ser el voltaje de Thevenin, solo que en este caso lo podemos ver como un voltaje V sub A, es decir, V es igual a V sub A con I igual a 0 y la condición inicial 0, y V es igual a V sub B con I igual a 0 y la fuente es independiente 0. En este caso, esta red va a ser igual a esta red, y por tanto el voltaje V1,2 va a ser igual a este voltaje V1,2, según Thevenin, ¿no? Ahora, V1,2 en ambos circuitos son idénticos para cualquier I arbitraria, porque eso lo dice Thevenin. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Usando la linealidad, vamos a demostrar de que efectivamente Thevenin está en lo correcto. Entonces, usando la linealidad, podemos determinar la respuesta B a la entrada I, tratada como fuente de corriente. A ver, si esta red es lineal y esta corriente I, si esta red no está relacionada con esta y esta con esta, podemos tratar esta corriente I como una fuente independiente, aparte de las fuentes independientes que aparecen aquí, porque vamos a usar el concepto de linealidad, y B sería la respuesta, es decir, I en la entrada, B la respuesta. Entonces vamos a tratar ahí como una fuente de corriente independiente, sumando la respuesta de estado 0 y entrada 0. Entonces, como vamos a aplicar el concepto de linealidad y vamos a sumar la respuesta de estado 0 y entrada 0. Entonces, ya que la red A es lineal, con I como una fuente, tenemos entonces la respuesta de entrada 0 con I igual a 0, y la fuente, como es entrada 0, la fuente es independiente 0. Es decir, estamos haciendo con fuentes independientes, incluye el caso donde estas fuentes independientes de aquí son 0, y como está considerada una fuente también se hace 0. Entonces ese sería el caso de entrada 0. Y ese voltaje que nos da, el voltaje B que nos da aquí, lo vamos a llamar V sub B. B pequeña, B grande, ¿no? Luego la respuesta de estado 0 con I igual a 0, y las condiciones es de estado 0, es decir, las condiciones iniciales 0, el voltaje que aparece aquí en B lo vamos a llamar V sub A. Y luego, ¿qué nos quedaría aquí? Bueno, la respuesta de estado 0 y entrada 0, que aparece aquí, ese voltaje lo vamos a llamar V sub C. Aquí I puede ser distinto de 0. Fíjense que acá el voltaje de Thevenin es realmente V sub A y V sub B, porque I es igual a 0 y el voltaje de Thevenin dice que las terminales tienen que estar abiertas. Luego, la respuesta total, que es la respuesta de entrada 0 y estado 0, bueno, la respuesta de estado 0 sería la suma de estos dos, que sería V sub A más V sub C. La respuesta completa sería la respuesta de estado 0 más la de entrada 0, entonces daría V sub A más V sub B más V sub C. Luego, de la segunda red vemos, y de la ley de voltaje de Kirchhoff, vemos que VC es por definición V34. ¿Por qué? Aquí lo vemos.
Aquí lo que hicimos fue separar B sub A, B sub B, y aquí entonces nos queda la condición inicial 0, fuente independiente 0, y la fuente dependiente es activa. Digamos que sería el voltaje que aparece aquí cuando está conectada a la red arbitraria B, pero con estas condiciones, ¿no? Y ese sería el voltaje BC. Pero por la ley de voltaje de Kirchhoff, B sub 1, 2 sería el voltaje de aquí a acá, sería B34 más B sub A más B sub B, pero B34 es precisamente BC. Entonces nos quedan de nuevo B sub 1, 2, B sub A más B sub B más B sub C, que coincide con 2. Es decir, coincide con lo que dice el teorema de los conceptos de linealidad. Entonces lo que hemos hecho es probar el teorema de Thevenin usando el concepto de linealidad. Por ejemplo, aquí obtenga la red equivalente de la red resistiva sencilla que vemos aquí. Sería esta red. Teníamos el terminal 1, 2 y aquí lo que vamos a hacer es aplicar el concepto que usando linealidad. Bueno, B sub B sería con I igual a 0 y la fuente independiente 0. Entonces, si esto se pone a 0 y esto está abierto, es evidente que este voltaje B sub B, que es el voltaje B sub 1, 2, sería 0. Entonces B sub B sería 0. Para B sub A hacemos I igual a 0, pero condiciones iniciales 0. Esto no tiene condiciones iniciales, ya estaban en 0. Y dejamos B. Y entonces este voltaje B sub A es directamente, perdón, esto sería B sub A. Sería este divisor de voltaje. Y el voltaje de Thevenin sería directamente la suma de estos dos. Y luego BC sería, bueno, esto distinto de 0. Sería tanto con B igual a 0 como las condiciones iniciales 0. Bueno, así el voltaje de Thevenin es simplemente B sub A más B sub B, sería B sub A. Y luego lo que queda es calcular la resistencia de Thevenin con B igual a 0 y distinto de 0. Entonces en ese caso quedaría simplemente, si esto se cortocircuita, lo que vemos aquí entre 1 y 2 es directamente R1 en paralelo con R2. Y este sería el equivalente de Thevenin. A ver, aquí nos dice encuentra el equivalente en la red C sencilla de un capacitor cargado. ¿Cuál sería su equivalente de Thevenin? Bueno, de nuevo, si I es igual a 0 y las fuentes independientes son 0, solo quedaría la condición inicial. Entonces, tendríamos, en el caso de entrada 0, esto ya tiene la entrada 0, nos da B sub B, y B sub B simplemente sería el voltaje inicial del capacitor, que es Q entre C por definición. Y B sub A sería estado 0, es decir, si esto se hace 0, con I igual a 0, tendríamos aquí simplemente un cortocircuito, y B sub A sería 0. Entonces el voltaje de Thevenin es simplemente el voltaje inicial, Q entre C. Y el que vemos aquí entre, si tenemos el estado 0 y la entrada 0, que vemos entre 1 y 2, simplemente veríamos un capacitor descargado entre 1 y 2. Entonces, digamos, en este caso la resistencia o la impedancia vista entre 1 y 12 sería un capacitor descargado. Y el equivalente de Thevenin sería un capacitor descargado con una fuente de voltaje Q entre C. Bueno, esta es otra red un poco más complicada y nos dice hallar el equivalente de Thevenin a la izquierda de 1 y 2. Bueno, aquí hacemos lo mismo. Primero hacemos B sub B entrada 0. Es decir, hacemos esto, la fuente independiente 0, esto es igual a 0. Si esto es 0, esto está en corto. Esto está abierto. Así que nos quedaría simplemente esta corriente I1 entrando. Aquí no habría corriente. Esta corriente I1
sería este caso, ¿no? Esta corriente I1 entrando aquí, pero esta corriente alfa I1 es esta misma. Entonces nos quedaría que la corriente I1 tiene que ser 0. A ver, lo cual es lógico porque no tenemos estados iniciales, condición inicial, ni tenemos fuente. Entonces, aunque haya una fuente dependiente, el voltaje visto en las terminales abiertas es 0. De todas formas, aquí lo pueden ver más formalmente. Hacen el nodo B. Aquí no hay corriente, entonces tendrían I1 más alfa I1 tiene que ser igual a esta corriente. Pero esta corriente es alfa I1 y al final le da I1 igual a 0. Y si I1 es igual a 0, evidentemente el voltaje visto aquí va a ser 0. Luego B sub A sería con estado 0, con I igual a 0, entonces dejamos la fuente B y tendríamos esta red con esto abierto. Bueno, aquí hacen las ecuaciones que son sencillas y hayan B sub A. Y por tanto el voltaje de Thevenin sería B sub A más B sub C. Luego solo tenemos B sub A, es decir, con las fuentes independientes 0. Y la red que nos quedaría con la fuente independiente 0, si esto es 0, esto se cortocircuita, quedaría esta parte de la red nada más. Y la red inicial se reduce a esto, a esta red más B sub A. Y falta hallar la resistencia de Thevenin vista entre 1 y 2. Bueno, aquí se hace como normalmente se hace, se pone un voltaje de prueba, una corriente de prueba. Y se expresa B0 en función de I0 y se halla la red de Thevenin como B0 entre I0. Y al final hallamos el circuito equivalente de Thevenin. Bueno, para la parte del teorema de Norton es lo mismo usando linealidad. Se parte de la red inicial y se separa en una red lineal de estado 0, entrada 0 y se ponen dos corrientes en paralelo aquí, I sub A y sub B. Entonces quedaría esta corriente I3, I sub A y sub B. Solo que aquí vamos a trabajar con B como una fuente de voltaje que sería la entrada y ahí como la respuesta a esta entrada y las condiciones iniciales. Aquí vamos a trabajar con B como la entrada y la salida. Y se ponen de esta forma en paralelo para que sumen, ¿no? Luego por linealidad hallamos la respuesta I como la combinación de los efectos de la entrada, el estado inicial y B. Entonces I sub B sería igual que antes, entrada 0, pero en este caso B igual a 0. I sub A estado 0 y B igual a 0. Y C estado y entrada 0. Y al final hallaríamos I como I sub A más I sub B más I sub C, por el teorema de Norton, ¿no? Pero luego por la ley de corriente de Kirchhoff, si la aplicamos a esta red, vemos que I va a ser igual a I3 más IA más IB. Pero fíjense que I3 es precisamente IC, pues se corresponde con la fuente independiente 0 y el estado 0, condición inicial 0. Entonces I quedaría IA más IB más IC, que coincide con 1. Entonces efectivamente se cumple el teorema de Norton. Ahora aplicamos esto a esta red sencilla, nos dice obtenga el equivalente de Norton de esta red a la izquierda. Bueno, hacemos IB sería fuente independiente 0 y B sub 1, 2 igual a 0. Si hacemos esto igual a 0, dejamos la fuente independiente a 0. Y esto es 0, es evidente que este voltaje directamente ya sería 0. Luego nos dicen, perdón, la corriente IB, aquí no habría corriente, aquí tampoco, y por tanto sería 0. Y su A sería condición inicial 0 y se deja la entrada B y se cortocircuita la entrada, este voltaje B1, 2 se pone a 0.
Bueno, al poner esto a 0, esto queda en corto, esta corriente es 0, esta corriente es B entre R1, y esta corriente sería esta misma corriente I sub 1, 2, y por tanto IA sería B entre R1. Aquí la corriente IA iría así, y luego bajaría por el terminal 1, 2 hacia abajo. Entonces la corriente de Norton sería simplemente I sub A más I sub B, que sería B entre R1, que la tenemos luego aquí, con la corriente subiendo así de manera que luego entre por el terminal 1, 2. Y luego para la resistencia de Norton, simplemente esto se pone a 0, esto se deja abierto aquí y queda R1 en paralelo con R2. A ver, aquí vamos a ver una introducción a lo que es un sistema invariante en el tiempo. Un sistema, su definición formal, pues un sistema invariable en el tiempo produce una respuesta retardada y de t menos delta, donde aquí estamos obteniendo la respuesta retardada para cualquier delta mayor que 0 si la entrada es x de t menos delta. Es decir, la entrada se cambia por una entrada retardada, x de t menos delta. La respuesta debería ser y de t menos delta. Y siempre que la respuesta x de t es y de t, con un estado inicial arbitrario. Esa es la definición de sistema invariable en el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un resistor controlado por corriente y variable en el tiempo, B es una función de I. Si B1 es la respuesta debido a I de t, tal que B1 de t entonces F de I de t, entonces la respuesta I de t menos delta debe ser a la entrada retardada. Es decir, B2 de t, que es F de I de t menos delta, debería dar una respuesta retardada, que es la respuesta inicial B1 de t, pero retardada, B1 de t menos delta. Eso para el caso de un sistema invariable en el tiempo. Aquí podemos ver un ejemplo. Imagínense que esta ecuación diferencial describe un sistema donde y es la salida, x es la entrada. Nos dicen el sistema es invariable en el tiempo. Aquí, esta parte sí parece invariable en el tiempo, pero el problema está en este lado, porque aquí aparece 2t multiplicado por la entrada. Y al aparecer el tiempo, la respuesta y ya va a depender del propio tiempo t. Y eso lo vamos a ver aquí, ¿no? Si x de t menos delta es la entrada, en vez de x de t, lo que vamos a hacer es sustituimos t por t menos delta, y la salida debería ser y de t menos delta para que sea invariante en el tiempo. Entonces, bueno, de aquí, que es esta misma ecuación, despejamos x de t. Fíjense que queda esto multiplicado por 1 entre 2t. Entonces ya vemos que aquí hay una dependencia con el tiempo, ¿no? Lo cual nos hace pensar que no es invariante en el tiempo. Ahora eso lo podemos verificar matemáticamente. Aquí sustituimos t por t menos delta. Aquí también. Y aquí y acá, ¿no? Nos queda entonces esta ecuación. Pasamos esto para acá. Y luego despejamos x de t menos delta. Y nos queda entonces dos términos. Este término y este término. A ver, para que fuera invariable en el tiempo, x de t menos delta debería ser solamente este término. Porque si fuera este término, efectivamente, si la entrada es retardada, la respuesta debería ser 1 entre 2t de y retardada, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Si solo tuviera este término, sería invariable. Pero fíjense que aparece este otro término que depende del tiempo. Y por tanto, este sistema es invariante, es variable con el tiempo, no es invariante. Bueno, aquí seguimos. Después vamos a ver más ejercicios de sistemas invariantes en el tiempo.
Esta es la continuidad de un problema que vimos anteriormente. Nos dicen que el sistema es aditivo de estado 0, entonces si ya es la respuesta de estado 0 debido a la entrada X, la salida a C de X es C de Y, donde C es un número racional finito. Tenemos que demostrar esto, solo que en este caso C no es un entero, sino un número racional finito. Y un número racional finito es un número que se obtiene dividiendo dos números enteros, uno entre otro. Entonces, si x1 tiene como respuesta y1, entonces sabemos que, como lo vimos anteriormente, nx1 debe tener respuesta ny1 siempre que n sea un entero. Luego, si tenemos x2 en la forma de un número racional n entre m por x1, vamos a obtener una respuesta y2. Ahora tenemos que ver qué tipo de respuesta es y2. Bueno, aquí lo que hacemos, esto lo pasamos por acá, nos quedaría m entre nx2, sería igual a x1, pero x1 tiene respuesta y1. Aquí dejamos solo mx2, mx2 es igual a nx1, pero sabemos que nx1 tiene respuesta ny1, y mx2 debe tener respuesta my2, porque m y n son enteros. De aquí despejamos x2, entonces nos quedaría n entre mx1, que es nx1 por 1 entre m, debería tener respuesta 1 entre m por ny1. Y luego aquí entonces nos queda que si la entrada es n entre m por x1, la respuesta tiene que ser n entre m y1. Entonces esto se cumple igual que antes con c, solo que aquí c puede ser un número racional n entre m, donde n y m es números enteros. Y luego también se puede demostrar que para un estado inicial arbitrario, que produce una respuesta y de estado 0, el estado arbitrario C por alfa 1, etcétera, etcétera, produce CY, a condición de que sea cualquier número racional arbitrario finito. Por tanto, un sistema aditivo de estado 0 y entrada 0 y fraccionable es lineal en la práctica. A ver, aquí tenemos otro problema. Nos dice encuentra el equivalente de Thevenin para la red sencilla mostrada. Se afectaría la respuesta si se sustituye R por una red arbitraria. Bueno, esto es una red muy simple, fíjense, una fuente de corriente I en serie con un resistor R. Vamos a hallar el equivalente de Norton. Bueno, aquí entonces me equivoqué, debe ser encuentra el equivalente de Norton, aquí. Bueno, para el equivalente de Norton sabemos que ponemos esto en corto y hallamos la corriente de Norton, que sería la corriente de cortocircuito. Pero si lo ponemos en corto, aquí, la corriente de cortocircuito sería directamente I. Entonces la corriente de Norton sería I. Y para la resistencia de Norton, ponemos esto en 0, entonces esto queda abierto. Y la resistencia vista por aquí entonces sería infinita porque quedaría un circuito abierto acá. Entonces el equivalente de Norton sería I en paralelo con R igual a infinita. Bueno, aquí es evidente, ¿no? Porque si la corriente I entra directamente a este terminal 1 y tenemos esta resistencia acá, la única forma que esta corriente se vaya toda por acá es que esta resistencia sea infinita. Y luego si su resistencia equivalente, si se afectaría la respuesta si se sustituye R por una red arbitraria, sí. Si la resistencia equivalente vista entre 1 y 2 es diferente de un circuito abierto de Rn igual a infinito. Bueno, seguimos en el próximo vídeo.